Septiembre de 1963. Un joven Stan Lee y un joven Jack Kirby publicaban el primer número de los X-Men, un título que pasó de todo. Cancelaciones, resurgimientos, viajes en el tiempo, realidades alternas y, cómo no, también una serie de historias que competían con las mejores telenovelas turcas. Joder, esto sí es cine. Oh sí, puro melodrama del bueno. Pero para explorar con profundidad a este grupo de héroes, vamos a desmentir una declaración que ha tomado mayor popularidad gracias a las múltiples polémicas de X-Men 97. Sí, de esas que los radicales utilizan para validar sus discursos en contra de los que no piensan como ellos. La declaración se basa en que los X-Men en sus orígenes no representaban a las minorías, ni la lucha por la discriminación. Y aunque ciertamente el origen de este grupo no tenía una clara representación de esto, su concepto fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Cabe destacar que en sus primeros números sí había algunos esbozos, pero nada muy evidente, más que la representación de Magneto, que era más supremacista, además del nacimiento de los Centinelas. Fuera de eso, la sociedad veía con buenos ojos a los X-Men. Por ejemplo, en una ocasión donde Cyclops y Iceman salvaron a unos albañiles, ellos les agradecieron efusivamente y les estrecharon la mano a estos. ¡Qué agradable sujeto! También, en uno de los primeros números, el profesor Xavier tenía comunicación con el gobierno para colaborar con ellos, mandando a los X-Men a detener amenazas como Punisher. Sí, ese personaje que salió en Deadpool 2 interpretado por Brad Pitt. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Es más, incluso las chicas de aquel entonces perseguían a Ángel cada vez que era vista en la calle, como si de un club de fans se tratara. Todo esto se debió a que Stan Lee no tenía intención de representar nada más allá de entretener. Incluso, él admite que ya se le habían acabado las arañas radiactivas y explosiones para otorgar poderes, así que aplicó la de... ¡Pues sucedió, güey! Y los X-Men aparecieron, sin saber que esta decisión llevaría a que otros escritores como Chris Claremont se plantearan evolucionar esta idea, creando toda esta línea de segregación, discriminación y lucha por la sociedad que le daba otro toque a los cómics de X-Men. Es aquí cuando el profesor Xavier y Magneto adoptaron más características parecidas a la de Martin Luther King y Malcolm X respectivamente. Estos planteamientos no salieron así por así, más bien se dieron por una serie de sucesos y características que se cree que Stan Lee y Jack Kirby introdujeron de manera inconsciente dado el contexto en el que se vivía. Pues en 1963 la lucha en contra del racismo estaba en pleno auge, las protestas y movimientos aumentaban y, como bien se sabe, cada obra en el medio que sea tiende a ser un reflejo del contexto en el que se creó. Así que, aunque al principio los X-Men eran aceptados por la sociedad, sí había pequeños detalles que permitían vislumbrar un mensaje de aceptación a pesar de las diferencias, tal como el mismo Jack Kirby expresó años después sobre estos cómics. Con los X-Men hice lo más natural. ¿Qué se podía hacer con mutantes que eran simples chicos y chicas y ciertamente no eran peligrosos? Los pones a estudiar, desarrollan sus habilidades. Así que les di un profesor, el Profesor X. Por supuesto, era lo más natural. En lugar de desorientar o alinear a la gente que era diferente a nosotros, hice que los X-Men formaran parte de la raza humana, como lo eran. Posiblemente la radiación, si es beneficiosa, podría crear mutantes que nos salven en lugar de que nos hagan daño. Sentía que si entrenamos a los mutantes a nuestra manera, nos ayudarán. Y no solo nos ayudarán, sino que lograrán una medida de crecimiento en su propio sentido. Y así podríamos vivir todos juntos. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. En esta declaración es evidente notar que el mensaje ahí está. No era muy específico, pero en lo que a nosotros respecta, es lo más adecuado, pues quiere decir que todos somos parte de una misma sociedad. El otro punto de inflexión, y que después fue desarrollado y empleado para otras historias, es la creación de los Centinelas y la existencia de Trask, ya que su origen se debe a los autores originales en el número 14 de X-Men de 1965. Aquí se plantea que, por el temor hacia los mutantes, un Trask lleno de odio y de ignorancia crea unos robots super avanzados capaces de detectar mutantes para capturarlos o desvivirlos. Objetivo que casi se cumple con los X-Men si no fuera porque el mismo Trask se sacrifica al ver que sus creaciones se estaban rebelando contra la raza humana. Este acto no sería presenciado por casi nadie, por lo cual en historias futuras varios personajes, entre ellos su hijo, buscarán revivir el proyecto Centinela, sin saber que su creador se arrepentiría de inventarlos. Es que yo solo quería ser como usted. Y yo quería que fueras mejor. También, a partir de aquí, las tramas tendrían la presencia de más temas así. Luego vendría su cancelación y todo lo que tocamos en nuestro video anterior de los X-Men. Con todo su origen real ya explicado, nos gustaría hablar más sobre la definición de significado. Este se entiende como la idea o concepto que evoca o se le atribuye a una cosa, obra, situación, etc. Según el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, el significado es el contenido semántico que asociamos a algo. En pocas palabras, es la representación mental que nos transmite el pensar en eso. Esto da como resultado que cada persona de manera individual encuentre un significado.
que puede o no diferenciarse radicalmente de los significados que encuentre otras personas. De Saussure también dice que para que un proceso comunicativo pueda llevarse a cabo exitosamente, es necesario que ese significado sea compartido por las personas que participan dentro del proceso. Además, cabe destacar que en obras o franquicias que ya tienen varias décadas de existir, como en este caso los X-Men, sus significados y mensajes han estado en constante evolución por los diferentes artistas que han estado trabajando en sus cómics, haciendo que estos significados y mensajes de todas estas historias, como la lucha social, la representación de minorías y temas como el racismo y la discriminación, sean el resultado de la construcción procedural a través de los años que creadores como Chris Claremont, Stan Lee, Josh el Funado Whedon, Grant Morrison, entre otros, se han encargado de desarrollar, permitiendo que el mensaje sea consciente en cada una de las etapas de estos personajes. Pues si bien algunos tenían distintas visiones sobre los mutantes, la mayoría seguía y desarrollaba desde su percepción el mismo personaje, como si de reglas ya establecidas se tratara. Así que podríamos decir que si bien, aunque en sus orígenes no se habían planteado mensajes tan explícitos que nos hablaran de temas raciales o de minorías, sí había un claro discurso de aceptación en palabras del mismo Jack Kirby. Es así que, retomando este concepto, Claremont lo desarrollaría al punto de que se convertiría en la espina dorsal de las historias de los X-Men, cimentando las bases y mensajes para los artistas que le seguirían y para la mayoría del público. Ahora, hablemos del mensaje a través de la historia, repasando las historias más importantes. Empezaremos con una que ya todos se saben, y es Días del Futuro Pasado, en donde gracias a Mystique y su hermandad de mutantes, deciden desvivir al senador Kelly, ocasionando que en el futuro la mayoría de los superhumanos estén tiesos y los centinelas gobiernen. Aquí el tema recae sobre el cómo todo terminó así, y es algo bastante interesante, pues todo se debe a que, al concretarse la desvivisión de una figura de gobierno, a nuestros amigos de la hermandad de mutantes se les ocurre darlo a conocer seguido de amenazas. Es entonces cuando la sociedad invadida por el miedo y el prejuicio hacia los mutantes vota a favor de un candidato a la presidencia del cual tiene como discurso el odio hacia los mutantes, por lo cual una vez ganada la contienda, reactiva el programa Centinela para extinguir a los mutantes. Esto se les saldría de las manos, terminando en un futuro distópico que conocemos al principio del cómic. Afortunadamente, una Kitty Pryde adulta viajaría en el tiempo y salvaría el día. Otra historia muy clásica de Claremont y que es muy pertinente tocar es God Loves, Man Kills, que aborda temas como los prejuicios, el miedo a lo diferente y cómo las personas a través de una malinterpretación de la religión deciden cometer actos atroces, en nombre de lo que profesan, aun cuando eso sea todo lo contrario a lo que originalmente trataba la religión. Pues esto lo vemos en un reverendo Stryker que al saber que su familia tiene el gen mutante, terminó por desvivirlos. Además utilizó discursos de odio en su propia parroquia, para formar equipos antimutantes. Justo de aquí salieron los Purifiers, que son personas que se encargan de hacer crímenes de odio sin importar la edad. ¡Ay, no! ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta destrucción! Es en este cómic cuando vemos cómo los X-Men se tienen que unir con Magneto para salvar al profesor y al mismo tiempo decidir qué camino tomar para enfrentarse a una sociedad que les teme. Todos estos discursos de odio son los que también utiliza Bastion en arcos como Tolerancia Cero o Second Coming, donde utiliza métodos muy cuestionables para cumplir sus objetivos, tales como insertar en civiles nanotecnología para volverlos armas, o emprender una cacería en contra de una joven mutante sin importarle los daños colaterales. Lo más interesante aquí es ver cómo esos discursos evolucionan de tal manera que parece que cumplir los objetivos está más allá de la moral, de la ética y de todo lo que se supone que quieren proteger. ¡Desgraciado! San Martin Spluges, en su artículo llamado Claves para entender la violencia en el siglo XXI, nos dice que el miedo es fundamental para la manifestación de la agresividad, ya sea de manera defensiva u ofensiva. La agresividad, en su esencia, es una conducta instintiva que surge como respuesta a ciertos estímulos. Además de que también se nos plantea que la violencia ejercida es el resultado de cuando la agresividad, que es instintiva, se convierte en acciones conscientes, atribuyendo también que la violencia siempre se manifiesta cuando alguien utiliza su agresividad de manera intencionada para ejercer control sobre otros. Ejemplos claros de esto son las múltiples invenciones que existen para inhibir los poderes de los mutantes, o las cárceles antimutantes y los centinelas que fueron específicamente creados para evitar que los mutantes estén libres. Con esto explicado, podemos entender que esa agresividad y violencia son enfocados de esta manera hacia los mutantes por un instinto del ser humano despertado por el miedo. Pero, ¿a qué se debe el miedo? Bueno, la respuesta quizá pueda sorprenderte, y es... el descubrir al otro. Esto lo señala el doctor en filosofía Vincent Martínez, en un artículo escrito para la revista de filosofía Témata, pues nos explica que descubrir al otro muestra nuestra cercanía y fragilidad, lo que produce sentimientos de miedo y admiración, pues en sus palabras, en la interpretación en que venimos trabajando, esta experiencia de admiración o asombro nos hace descubrir la alteridad de la naturaleza y la presencia intersubjetiva de otros seres humanos. Este descubrimiento puede producir miedo. El descubrimiento de nuestra pertenencia a la Tierra, de nuestra terrestrialidad,
puede ser síntoma de nuestra fragilidad y nos produce miedo. La presencia de los otros también es un síntoma de nuestra fragilidad y puede producir asimismo miedo. Tengo miedo, el tío Horacio me da miedo. Ya establecido el miedo como principal factor detrás de estas acciones antimutantes, cabe destacar que hay otro factor un tanto más político y social igual de importante. Detengámonos un momento a revisar cómo la mayoría de problemas que enfrentan los mutantes tienen como responsables a figuras de puestos de alto cargo en el gobierno o líderes de opinión, lo que facilita el acceso de creación a medidas antimutantes y que aparte cuentan con la aceptación de un sector de la población. Todo esto siendo resultado del discurso de odio que emplean durante sus campañas. ¿Esto no te suena familiar? Tal vez pensaste en el señor de bigote y cómo cazó a los judíos por prejuicios, mientras su país no hacía nada. Y sí, es el ejemplo máximo de cómo a través de los prejuicios, la ignorancia y los discursos de odio, se puede llegar a cometer actos horribles. Pero, ¿y si te dijéramos que la mayoría de políticos y líderes de opinión, sin importar el país, utilizan técnicas similares? Claro, sin rayar en los extremos, pero sí dividiendo sectores de la población con características en común. Como por ejemplo, Trump y su discurso anti-mexicanos y latinos, o a los televangelistas que emiten juicios agresivos a personas de la comunidad LGBT, satanizándolos de tal manera que los hacen ver como si no fueran personas. Esto por lo general se debe al tipo de enfoque en su discurso, siendo este el populismo, el cual es una serie de propuestas y estrategias políticas, económicas, sociales y culturales, cuyas características comúnmente son un fuerte líder carismático, que tiene propuestas de igualdad social y movilización popular. Aunque parezca muy bonito y todo, es importante resaltar el discurso de segregación y el claro predominio de los argumentos emocionales sobre los racionales. En los últimos años, el sentido de la palabra populismo tomó una connotación negativa y peyorativa. Esto se debe a que la mayoría que practican el populismo utilizan el prejuicio, el descontento social y, claro, el miedo para enfrentar a las clases sociales o grupos sociales y así garantizar más seguidores. Cosas como utilizar lenguaje peyorativo para referirse a los grupos que segmentan o descalificar perspectivas de esos grupos sociales es una clara representación de la manipulación a través del populismo, ocasionando que más y más personas se sientan identificadas y a veces convencidas de hacer algo contra la comunidad segmentada. Situaciones ficticias como la historia del Messiah Complex, donde los Purifiers desviven a todos los bebés de una comunidad solo porque iban a ser una nueva bebé mutante, o en números anteriores donde después de que varios mutantes de la Mansión X perdieran sus poderes y quisieran regresar a sus casas tranquilamente en autobuses, terminarían siendo emboscados y cazados por los mismos grupos radicales antimutantes. Estos sucesos se asemejan mucho a sucesos de la vida real, como los crímenes que hacían los vestidos de blanco o el trágico ataque a la discoteca, por mencionar algunos, que justamente este último fue el caso que inspiró a Bo de Mayo para crear el episodio 5 de X-Men 97, y muchos seguimos procesándolo de lo brutal que estuvo. No digas ese nombre. Lamentablemente los X-Men y los mutantes no son extraños a eventos así, siendo víctimas del peor rostro de la humanidad. Actualmente la lucha por la aceptación sigue tanto en los cómics como en las comunidades de la vida real, pues con el crecimiento de las redes sociales, múltiples figuras obtuvieron un claro ascenso a través de discursos populistas, generando odio y opiniones muy fuertes contra ciertos sectores de la población. Incluso con el estreno de X-Men 97, muchos sacaron el amigo de la humanidad que llevaban dentro, comparando a las personas que llaman progres con los mutantes, donde no solo los deshumanizan, sino que aparte están a favor de que les pasen cosas horribles, dándonos una perspectiva realmente escalofriante debido a que no solo creen que tienen la razón y son los buenos, también creen que sus ideologías propician el vivir en paz, algo que si nos ponemos a reflexionar, definitivamente la evolución de estos discursos puede acabar muy mal. Es por eso que pensamos que en un mundo donde la humanidad parece escaparse de las personas, los distintos crímenes contra ciertos sectores de la población parecen ir en ascenso, y cada vez hay más protestas de grupos que luchan por sus derechos. Tal vez sería una buena idea aprender un poco más sobre lo que representan los X-Men. Ellos tienen ideales muy fuertes, como el proteger a su prójimo sin importar si es humano o mutante, o que todos podemos vivir en paz si trabajamos juntos. Y aunque para algunos puedan ser algo inocentes, sí demuestran el tipo de personas que son. Un grupo que representa a las minorías, que ha inspirado e impulsado a múltiples personas que se sentían marginadas, dándoles valor y que constantemente lucha sobre todo para darles una voz. Y ya sea que los odien o persigan, los X-Men siempre darán lo mejor de sí para que la Tierra sea un lugar más seguro para todos, demostrándonos que, sin importar las diferencias, todos podemos llamar hogar a este planeta. No es miedo a su sufrimiento, es al tuyo, Charles. Y por atemorizante que sea, el sufrimiento te hará más fuerte. Si te das la oportunidad de sentirlo, de aceptarlo, te volverá más poderoso de lo que puedas imaginar. Es el regalo más grande que tenemos, soportar su dolor sin quebrarnos. Y eso surge del poder más humano, la fe.